por haber nombrado al puesto de número 2 en el FBI, ella controla la policía en cierta forma. O por lo menos los que están detrás de ellos controlan la policía. Eso es cierto, tenemos varios datos al respecto. Eso fue primero revelado por el Wall Street Journal. Nosotros lo examinamos un poco más en detalle, pero Hillary tiene, como se dice en inglés, a criminal record, o por lo menos 4, ¿no? Bueno, es común para presidentes candidatos de tener un criminal record, porque son gente que pueden ser manipulados, es cierto. Y Hillary sigue la línea de los grupos de poder que la apoyan, que sea el complejo militar industrial o las petroleras o lo que sea. Pero un aspecto tremendamente grave de su campaña electoral es que en cuanto a la política extranjera, ella dice: estoy en favor de la guerra nuclear, y si llego a la presidencia vamos a utilizar la arma nuclear en contra de Rusia, China, Irán y posiblemente otros países. Y ya hemos destacado los cambios en la doctrina nuclear, que fue cambiado en el año 2002, cuando el Senado pasó o aprobó una nueva ley que permite la utilización de la arma nuclear táctica en el teatro de guerra convencional, en realidad sin la aprobación del presidente. Ha sido declasificado como arma convencional, aun cuando me refiere a los B-61, 11 y 12, son, en inglés se dice, son bombas de penetración, bunker buster bombs, explosión subterránea, pero en realidad son igualitos a la arma nuclear de la Guerra Fría. En términos de tecnología es lo mismo, es simplemente que son más pequeños y pueden ser su sistema de delivery, ¿no? Utilizan aviones como el B-2 para bombardear en vez de un sistema de misiles a largo plazo. Es una única diferencia. De tal forma que hay sectores importantes de la opinión en Estados Unidos que han tomado una posición en cuanto hay sectores, digamos, progresistas en Estados Unidos que deciden: no vamos a votar para Hillary por esto. Pero por otro lado hay varios ideólogos de la izquierda que han dicho: es mejor votar para Hillary que para Trump. Y Donald Trump sí está ahí. Donald Trump sí es muy coherente, siempre apoya digamos, con un discurso de izquierda, finalmente apoya al sistema. Ahora bien, dado estas divisiones que existen entre los candidatos, ¿cuál es la situación actual después de las elecciones? Hay un recuento de votos en 3 estados.
Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Es posible que Michigan y Wisconsin pasa a mano de Hillary. Pennsylvania es mucho más difícil porque el margen que separa a los dos candidatos es mucho más alto. Es el primer elemento. Ese proceso de cuestionar el resultado fue implementado por el Partido Verde, con el líder del Partido Verde, Jill Stein. Y se supone que eso fue en consultación con el Partido Demócrata, porque principalmente sirve los intereses de Hillary, no sirven los intereses del Partido Verde. Pero eso fue implementado por ella, por Jill Stein. Entonces ahí hay la primera dinámica. La segunda dinámica es el colegio electoral. Hillary tiene, según las últimas estimaciones, tiene un avance en el voto popular para todo el país de acerca de 2 millones. ¿Okay? Porque ella tuve una gran mayoría en California y tal, de tal forma que hay un movimiento que dice, bueno, Hillary es más popular que Trump y vamos a empujar a que los gran electores cambien su voto. Ese procedimiento va a ser el 19 de diciembre. Y en el contexto de la manipulación, de la fraude, de la cooptación, todo es posible. Nunca ha sucedido en la historia de Estados Unidos que, sí hubo casos donde el voto de los electores cambió de manera marginal, pero no cuando un candidato, Trump tiene un avance bastante importante, de tal forma que si hay algo que ocurre el 19 de diciembre, va a ser el producto de una operación, una estrategia muy bien programada, ¿no? Pero no es imposible. Vivimos en un medio de trampas, de mentiras y tal, y además que es legal, que el elector puede cambiar su opinión y votar para Hillary. Y si recibe $100,000 lo hace, ¿no? Yo lo sé, $100,000 no es suficiente. En fin, esto es el segundo elemento. En la incertidumbre de lo que va a ocurrir con la presidencia de Estados Unidos, pero sí es cierto que la elección de Trump no está finalizada. Hay 2 elementos que pueden impedirlo. 2 o 3. Hay el recuento de votos en 3 estados y hay el colegio de electores que se llaman los grandes electores. Y hay un tercero. Son las protestas que se organizó antes el día mismo de las elecciones, antes que fue anunciado el resultado. Y estas protestas, según distintas fuentes, son parte de un proceso de manipulación de la opinión pública. Yo no estoy diciendo que la gente que protesta, ellos tienen
razones de protestar. Un candidato que es racista, que es de derecha, que quiere construir un muro con México, ¿no es cierto? Pero ese muro ya existe, es Obama que lo hizo. En fin, él tiene una retórica que sí es cierto que motiva protesta, pero la organización de ese movimiento son grupos financiados y ligados a distintos clanes del poder. Estoy hablando del poder económico. Y tienen un poco la lógica de lo que llamamos la revolución de color. Es decir, son fundaciones, son ONGs que están metidos en esa campaña, tienen una red de coordinación, no son necesariamente eventos de gran envergadura, pero son eventos que son también de cobertura mediática, ¿okay? Entonces los medios de comunicación están también metidos en esa campaña. Entonces, 4 elementos. Primero, el recuento según los grandes electores. Tercero, la lógica de las protestas. Y cuarto, la campaña para ensuciar a Trump y para identificarlo como un traidor, porque está íntimo amigo con el presidente Vladimir Putin. ¿Okay? Y esto ya es parte de un ritual en la prensa norteamericana. A cada día se repite Manchurian Candidate, ¿no es cierto? El candidato ruso y tal, y luego hubo estas iniciativas en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, condenando a Moscú de hacer, o a la prensa rusa de hacer propaganda, aun cuando todo indica que es la prensa norteamericana que está haciendo la propaganda. Es cierto que los medios que habían sido identificados, incluso nosotros, estaban en contra de Hillary, no necesariamente en favor de Trump, pero había los dos. Pero son medios independientes ahora que han sido, hay una lista negra, estamos desde la semana pasada, estamos en esa lista como agentes de Moscú, ¿no? Agentes de Moscú. Yo hasta el momento no recibí ningún centavo de Moscú. Y cuando me invitaron a estar en sus programas, tampoco pagan. Entonces, está bien, somos limpios. Pero la cuestión es que eso parece ser completamente absurdo, ¿no? Diciendo distintos grupos, distintos periodistas están trabajando para Moscú. Pero hay que entender que eso tiene un poco la lógica del McCarthyism, ¿no? McCarthy que llevó una campaña en contra de los comunistas en Estados Unidos. Y no sabemos cómo eso va a evolucionar, pero es cierto que en esa coyuntura los medios independientes han jugado un papel, o están jugando un papel. Yo no veo cómo es posible que un presidente de Estados Unidos puede tener su inauguración en enero y al mismo tiempo que la prensa de Estados Unidos lo acusa de ser un agente de Moscú. Es una imposibilidad. Entonces hay dos cosas: o que la prensa cambia de orientación, o que Trump va a cerrar
la prensa que está diciendo esto, que es poco probable, porque son muy poderosos, o que vamos a tener una situación de constitucional muy grave antes o incluso después de la inauguración en el mes de enero. Ahora bien, quiero hablar un poco del gabinete de Trump, porque lo que podemos observar es que hay continuidad con gobiernos anteriores. Los nombramientos son más o menos en la línea del Partido Republicano. Los principales nombramientos, no se sabe exactamente quiénes van a estar al final, pero hay nombramientos, hay varios nombres mencionados. Yo lo veo, sin entrar en el detalle, yo no veo necesariamente que ese gobierno va a ser diferente del gobierno Bush. Lo que hay un elemento cuando se habla de la línea que va a adoptar en cuanto a la guerra o la política extranjera. Ayer se nombró el secretario a la defensa, que se llama David Mattis. Y David Mattis era un general de las marinas metido en Irak. Es un personaje bastante feo, en el sentido que incluso él dice, que en inglés se dice to have fun. I have fun to make war. Él dice I like killing people. ¿No es cierto? Dice, bueno, yo no tengo las citas exactas aquí, pero él es un personaje con un discurso que es realmente criminal. Dice que fighting, I enjoy fighting and killing people. Bueno, no lo estoy citando exactamente. A ver, posiblemente después tenemos la citación exacta. ¿Hay conexión aquí? Sí. ¿Sí? El artículo es, a ver, no tienes que ir más abajo. Más abajo. Sí. Espera. Abajo. Un poco más abajo. Yo no lo veo. Un poco más. Bueno. ¿Dónde está New Defense Secretary? Un poco más abajo, creo que sea. No, más arriba. Es de hoy, ¿no? Okay, si lo encuentra es New Defense Secretary, yo lo voy a... Bueno, no vamos a encontrar porque tiene la citación exacta, pero él en el campo de política extranjera ha nombrado Mattis, bueno, al Pentágono, al secretario de Estado. Hay varios candidatos, son todos de derecha, pero no ha sido confirmado. Eso sí parece que es confirmado. El nombramiento a la CIA también es confirmado, es James Woolsey, que es digamos, es parte bueno, fue antiguamente ya jefe de la CIA en otro gobierno y lo viene a nombrar de nuevo. Es continuidad.
y su Consejo de Seguridad Nacional es el general Flynn, pero se dice que el general Flynn tiene algunas preferencias. Espera. Sí. Bueno, mira, este nombramiento de Mattis lo llaman el Mad Dog, ¿no? El Mad Dog quiere decir el pelo loco. Y bueno, va un poco más abajo. Bueno, aquí está. Dice en inglés, es fun, ¿cómo se dice? Mucha diversión. ¿Ah? Es mucha diversión de hacer la guerra, es diversión de tirar a gente. Bueno, eso es mi personalidad en realidad, me gusta matar. Bueno, siempre, no sé si lo va a hacer o no, porque la retórica no es necesariamente, una vez que está sentado en el Pentágono, hay gente que no lo dice que son mayores criminales, ¿no? Brzezinski, Cheney no van a decir esto, ¿no? Pero lo van a hacer. Y Obama lo hace, de tal forma que realmente. Pero lo que es cierto que no va a ser un gobierno tan distinto de los precedentes. Pero lo que hay que destacar es que hay un conflicto entre dos clanes de las élites corporativas de Estados Unidos. La más poderosa apoya a Hillary. En realidad van a apoyar a él también, en la medida que se conforme a ciertas pautas. Pero la lógica es distinta porque él no recibió dinero de ellos, o posiblemente los recibió, pero afuera del ritual habitual. Pero es cierto también que él tiene contactos con gente como Kissinger, Dick Cheney, etcétera, ¿no? Que son también relacionados al partido, de tal forma que yo no veo que Trump va a ser un presidente distinto de lo que hemos tenido hasta la fecha. Pero sí hay una pequeña diferencia en cuanto a hacer la Tercera Guerra Mundial o no hacerlo. Eso es significativo, es cierto. Porque Hillary Clinton dice en la campaña electoral, voy a hacerlo, voy a utilizar la arma nuclear, y posiblemente ella no se da cuenta de las consecuencias de una acción, y también es víctima de la propaganda interna que representa la arma nuclear como siendo parte del conjunto de armas convencionales sin daño para civiles. Bueno, esto es más o menos el contexto. Yo pienso que podemos pasar a un debate y, como decía, hay que examinar los acontecimientos de ahora hasta la inauguración del presidente, tomando en cuenta que hay el recuento y el 19 de diciembre hay el colegio electoral. De tal forma que los eventos entre ahora y la inauguración van a ser claves, pero también podría ocurrir acciones en contra de Trump después de su acceso a la presidencia. Y no es imposible también que Estados Unidos anda hacia la ley marcial.
el estado de emergencia. No es imposible. No va a ocurrir en el corto plazo, pero posiblemente en el mediano plazo bajo la nueva presidencia. Y tampoco es imposible que Hillary sea presidente. Depende de lo que está pasando ahora. Protesta, propaganda, recuento, colegio electoral. Gracias por su atención.